La decisión de Bolivia de suspender sus relaciones con el Polisario vuelve a poner el foco en la creciente presencia de la diplomacia marroquí en América Latina, especialmente en torno al expediente del Sáhara. ¿Qué mecanismos está activando Rabat para consolidar apoyos al plan de autonomía? ¿Se trata de una estrategia basada en la cooperación y en los intereses económicos o de un reajuste geopolítico más amplio en la región? Hoy analizamos en Marruecos y de la mano del internacionalista Luis González qué hay detrás de estos movimientos y que está llevando a varios países latinoamericanos a reconsiderar sus posturas tradicionales. Bienvenido con nosotros, estimado Luis González. Gracias por la invitación a esta entrevista. Yo como ciudadano latinoamericano de la República Dominicana, soy estudioso de su historia, sobre todo de su política, del papel de Su Majestad difunto Hassan II y el actual soberano, Su Majestad Mohamed VI. Para mí es un honor poder analizar lo que está sucediendo en ese importante país de África del Norte. Entonces, hablando de la penetración de la diplomacia marroquí en América Latina en los últimos años, especialmente en lo que atañe a la consolidación del plan de autonomía para el Sáhara, ¿qué factores pueden estar empujando a países como Bolivia, Panamá y a otros a modificar su postura respecto a este dossier? La penetración de la diplomacia marroquí en América Latina en los últimos años se debe en parte a la visión de Su Majestad Mohamed VI, en primer lugar, y en segundo lugar al canciller Bourita. Creo que el canciller Bourita ha jugado un papel determinante con su actitud, su determinación de hacer realidad la clara visión de Su Majestad Mohamed VI, y porque también Marruecos ha reconocido la importancia de esta región del mundo, de América Latina, en el concierto de naciones a nivel global. Recientemente hemos visto que un país como Bolivia, que había tenido, que estaba apoyando al supuesto eh, Estado Sahara, el saharaui, recientemente el actual presidente Rodrigo Paz tomó una decisión histórica importante para su país. Diríamos que hizo la tendencia del mundo reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara que es marroquí y que el mundo lo reconoce. Entonces Bolivia se inscribe, y eso, reitero, es parte de esa visión diplomática, de esa visión primero de Su Majestad y del canciller Burita. Por eso es que todos los diplomáticos de Marruecos en América Latina son extraordinarios, conocen el tema de la diplomacia, se manejan para conectar, para llevar el mensaje de claro, de que lo más conveniente es el plan de autonomía para el Sahara. Esa es la única salida a ese diferendo, hasta cierto punto hasta ficticio, porque la realidad es que el Sahara siempre ha sido marroquí y se nota en el desarrollo en esa zona. Entonces yo creo que esa es, para terminar con esta primera pregunta, es la esencia, el interés que ha puesto el gobierno de Marruecos en América Latina, enfocándose en conseguir el apoyo por parte de nuestros países a su visión de la integridad territorial del todo Marruecos, incluyendo el Sahara marroquí, y para buscar, y la propuesta también brillante por la visión de Su Majestad Mohamed VI, de un plan de autonomía para el Sahara, que para mí, y eso yo lo digo en mi calidad de internacionalista, de estudioso de asuntos globales, es la salida más sensata para todos esos conflictos que hay limítrofes, incluso los conflictos más reales que hay en el mundo, el tema de la autonomía. Y esta es una gran oportunidad, y por tanto los países de América Latina
y lo más reciente, Bolivia y Panamá, pues se inscriben en esa iniciativa. Reitero, por la visión de Su Majestad y por el manejo y la ejecución de esa política exterior por parte del canciller Burita. Pues dado este panorama, ¿puede interpretarse este reposicionamiento como resultado de los mecanismos de cooperación económica impulsados por Rabat, ya sea a través de la cooperación sur-sur o de un mayor acercamiento a espacios como el Mercosur? La cooperación económica impulsada por Rabat, sin lugar a dudas, ha jugado un papel importante en, a través de Mercosur e incluso de países que no son como la República Dominicana, de donde hablo, que no somos parte de Mercosur también. Hemos estado recibiendo una cooperación o un acercamiento, una presencia notable. Por ejemplo, Su Excelencia Hicham Daham. Hicham Daham es el embajador del Reino de Marruecos de República Dominicana. Tiene una presencia muy activa en el país. Todo el mundo lo conoce, desde la presidencia de la República y todos los sectores. Y por eso se conoce más Marruecos, se conoce más su posición y el pueblo dominicano en su mayoría reconoce la integridad territorial. Creo que puedo decir que sí, que un poco ese papel de la cooperación eh, económica y intercambio cultural también, ese poder blando de un Marruecos histórico con una gran cultura también ha influido. Incluso la República Dominicana, por ejemplo, el Reino de Marruecos ha tenido festivales de cine y eso ha influido en que la gente conozca más y eso influye en la decisión que toman los estados. Esa cooperación sur-sur es determinante y un país como Marruecos que se ha venido desarrollando impresionantemente ahí en todo África, uno de los países de mayor desarrollo en todo África, y por tanto su proyección hacia nuestra región de América Latina ahora es más notable y sin lugar a dudas que ha influido esa iniciativa de cooperación económica desde Rabat para los países de América Latina. Señor Luis, en otro orden de cosas, ¿en qué medida la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU puede influir en la posición de otros países del continente latinoamericano, considerando que el reciente cambio de postura de Bolivia se produjo en este marco? Sin lugar a dudas que la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU constituye un antes y un después, y es mucho decir, porque esto tiene una gran historia con grandes acontecimientos que van desde la Marcha Verde, encabezada por Su Majestad difunto Hassan II, y todo lo que se ha venido evolucionando. Pero esta resolución es muy importante porque deja claro ahí el plan de autonomía para el Sahara y todo, y está claro en esa resolución que el Sahara es marroquí, que es parte integral del territorio de todo Marruecos, y que la única salida para integrar, para bien del pueblo saharaui, que es además marroquí, pueda en una situación de autonomía, como están los catalanes, los gallegos y el País Vasco en España, bueno, China tiene 56 nacionalidades, las autonomías es la salida. Yo creo que esa resolución ha sido determinante porque ya envía un mensaje de que el mundo, a través del Consejo de Seguridad, que es el órgano ejecutivo por excelencia de la Organización de Naciones Unidas, entonces sale una resolución que va a trazar las grandes pautas. Y eso, sin lugar a dudas, ha influido en el presidente Rodrigo Paz de Bolivia y su gobierno para tomar esa decisión. Y otros países se irán sumando a esta iniciativa precisamente por lo que dijimos en la pregunta anterior, eh, la cooperación y la presencia de Marruecos a través de su diplomacia
y también esta resolución, este apoyo global, cuando países del mundo, incluyendo Estados Unidos y la mayoría de las grandes potencias europeas apoyan a la integridad territorial de Marruecos y esta iniciativa que, que está claro que sale de una resolución del Consejo de Seguridad, quiere decir que los 5 grandes permanentes, ninguno se opone. Y creo que se abstuvieron China y Rusia, pero no se opusieron, no lo vetaron, de manera que hasta cierto punto votaron, permitieron, creen en eso. Y los demás, naturalmente, que votaron con las excepciones que todo el mundo sabe, entonces eso envía un mensaje claro y por tanto eso sí ha influido y va a seguir influyendo en países como Bolivia tomaron esa decisión reciente. Ante todo este panorama que hemos revelado hasta el momento, ¿hasta qué punto considera usted que la diplomacia marroquí está logrando avances en América Latina? El avance de la diplomacia marroquí en América Latina ha sido notable, notable por muchos aspectos. Si bien Marruecos se independiza en 1956, pero eso es una independencia que todo el mundo sabe, eso es un tema que podemos debatirlo después, porque Marruecos es un pueblo milenario. Tiene en el libro Guinness la universidad más antigua del planeta, la de Fez. O sea, eso es un pueblo milenario, pero con esta característica, después de ser ocupado por Francia, los españoles aquí, esta independencia del 56. Pero a partir de esa independencia del 56, la mayoría de los países importantes de América Latina comenzaron a reconocerlo. Por ejemplo, República Dominicana lo reconoce en el 1960, las relaciones diplomáticas. Y asimismo, si revisamos, la mayoría de esos países de América Latina lo reconocieron en esa misma etapa, en los 60, 61, 62. O sea que ha tenido una evolución importante la diplomacia marroquí, la presencia en Brasil desde antes incluso de esa llamada independencia del 1956, ya tiene una conexión importante con el pueblo, con Marruecos como pueblo. Argentina, ya dijimos, en los 60, Chile, Perú, Colombia un poco más adelante, Paraguay un poco más adelante, pero República Dominicana y México también en los 60, Panamá más adelante, Guatemala y Costa Rica un poco más adelante, pero igual también todos reconociendo. Y es importante que se sepa que hay una presencia de Marruecos en toda América Latina, con raras excepciones, porque tiene embajada permanente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, en Cuba, Guatemala, Panamá, República Dominicana, pero lo demás, Bolivia ahora que va a plantearse, pero los demás países se cubren en concurrencias. De manera que tiene una presencia en toda la región de América Latina y sin lugar a dudas por la visión de su majestad Mohamed VI, de la proyección del interés nacional, de lo que han encabezado la política exterior y la etapa reciente del actual canciller Bourita, creo que sin lugar a dudas es notable la diplomacia marroquí en América Latina, les reitero, en la República Dominicana, su excelencia, su excelencia embajador Hicham Daham ha colocado a Marruecos en el imaginario del dominicano con las actividades culturales, con la presencia en actividades diplomáticas. La primera vez que se celebra el Día de África en República Dominicana fue con la llegada del embajador Hicham Daham y eso ya se ha hecho costumbre en el país. Y para terminar, y en términos generales, las posiciones críticas hacia el plan de autonomía marroquí por parte de algunos países de la región responden a intereses geopolíticos, a un desconocimiento de la realidad sobre el terreno o bien a una convicción firme en torno al principio de autodeterminación. Yo creo que hay de todo en cuanto a las disposiciones de algunos países, tiene que ver con la parte geopolítica, pero sobre todo algunos tienen convicciones, creen que los pueblos, y estoy poniendo incluso entre comillas, que todas
nacionalidades que se sientan diferentes pueden llamar a establecer un estado diferente. Si fuera así, el mundo tuviera 2 o 3 mil estados, porque cada pueblo del mundo tiene diferencias, tiene pueblos que quizá hablan la lengua de forma diferente o se sienten un poco diferentes. Sí, reitero, si es así, por eso que yo siempre he defendido la autonomía, porque con esos argumentos de que yo soy diferente, que yo soy esto, y que todos queramos ser independientes, reitero, tuviéramos un conflicto permanente por pequeños espacios territoriales y sobre todo no tendríamos paz ni desarrollo en ningún país del mundo. Autonomía, como existe en España, como le dije, existen en China 56 nacionalidades y tiene 5 regiones autónomas. En Marruecos, esa es la salida, la más sensata. Y sin lugar a dudas puede estar influyendo en los pocos países que quedan en la región con posiciones críticas a esa iniciativa, el tema geopolítico y quizás la convicción de que los pueblos que reclaman separarse por alguna diferencia cultural se les permita. Yo no estoy de acuerdo con eso y estoy convencido de que esta es la salida más sensata, la propuesta de la autonomía y que ya ha sido refrendada por un documento de carácter global como la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, señor Luis, muchísimas gracias por su intervención en torno a un tema que cada vez cobra más relevancia en el seno internacional y, por supuesto, para Marruecos.